Bien, muchachos, ¿ya están ahí? Sí, doctor. Sí, Aquí me parece. estamos, Doc. Ya, ok. Vamos a hacer la última clase de esta sección, ¿ya? Y el viernes tienen examen. El examen va a ser de 20 preguntas, selección múltiple, cuatro posibilidades, una sola respuesta. Y se los va a tomar probablemente la señora Rosa, ¿ya? Este, yo no voy a estar ahí, así que, bueno, dan su examen nomás, es una hora, creo. Ujú. Está para 45 minutos a una hora como máximo. ¿Listo? Doctor, Este, disculpe, ajá, ¿cuántas dime Arnold. preguntas serán? 20. Recording 20 in preguntas. progress. ¿Cómo? Doctor, 20 preguntas, ¿verdad? Sí, De 45 a una hora de tiempo sí. para poder. Ajá. ¿Le ha indicado usted a la secretaria eso? Sí, claro, una hora como Ok, máximo. doctor. Ok, doctor, porque a nosotros nos quieren dar 30 minutos nomás. Por eso mismo. Ya. Pero si es que usted le ha indicado, pues para poder hacerle esa observación a la secretaria, ¿no? En el momento del examen. Porque al fin y Ya, al como cabo son usted 20 es el... preguntas, en realidad, ya, vamos a dejarlo en 45, ¿ya? Pero eso lo pueden responder muy, muy fácilmente, porque no son preguntas, de, como te puede, complejidad 2 3, ¿no? Que básicamente son relaciones, verdadero, falso, verdadero, falso, diga si la premisa es buena y la... No, eso no va a ser. O sea, es básicamente solamente de elección múltiple. Tiene un enunciado y el que corresponde al enunciado tiene una sola respuesta, ¿no? Entonces, cuando son preguntas más complejas en base a un caso clínico, si están las preguntas relacionadas una con la otra y todo eso, sí puede ser hasta una hora, ¿no? Incluso yo tomado exámenes con libro abierto, ¿no? Hora y media con todos los libros y que se comuniquen con todos los que quieran, no hay ningún problema. Pero como es virtual, entonces déjame revisar si la norma del, del sílabus, más que el sílabus de la universidad para la Facultad de Ciencias, eh, ¿no? Dice, Ciencias de la Salud dice si es que es 30 minutos. Si es así, lo ajusto a 30 minutos, pero si no, yo creo que 45 minutos es más que suficiente para que hagan las preguntas, ¿no? Cuando son más complejas, sí, generalmente sí doy mucho más tiempo, ¿ya? No te Ok, preocupes, en el momento del enunciado, ella les va a decir el tiempo, cuántas preguntas y de qué hora va a ser. ¿Listo? ok. Y hoy día sí les estoy mandando las, todas las preguntas del primer examen. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer la presentación de hemorragia gastrointestinal. Como ustedes han visto, yo les he estado poniendo en se ve en pantalla, ¿no es cierto? Les he estado poniendo en en el Patmos, ¿no? Todas las presentaciones y algunos artículos, ¿no? Básicamente referenciales de ello. Pero ya saben, pues, que también están los libros y, bueno, no sé si es mucha información, pero nosotros tenemos una asociación que ha hecho una serie de reuniones, ¿no? Muchas de las cuales tienen estos temas que vamos a tratar, pero si gustan, yo les puedo dar la página más bien y ustedes lo buscan ahí, ¿no? Las presentaciones duran una hora más o menos de cada tema y son importantes, interesantes porque son actualizadas y son de profesores no de Perú, sino de Ecuador, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Argentina, que de repente les puede ayudar en alguna tener un mejor conocimiento, ¿no? Te paso de todas maneras la página, ¿no? O si las digo ahorita, que es UFI Perú, ¿no? Lo buscan en Facebook y ahí pueden buscar los temas relacionados. Porque he querido ponerlo por el Patmos, pero no sé qué es lo que sucede, que
no me copie el enlace, ¿ya? Así que ustedes lo van viendo ahí, en UFI Perú están un montón de presentaciones y por la fecha incluso lo pueden buscar. Ahí se los voy pasando, ¿ya? Pero no necesariamente eso va a venir en el examen. Los conceptos sí, pero en la presentación al detalle no. ¿Listo? Para que no tenga muchas confusiones. Muy Doctor, bien, Pau. una Sí, consulta. dime. Buenos días. Buenos días. Estuvimos revisando el sílabo que está en el Patmos, ¿no? Lo hemos descargado, Ya, estábamos observando y bueno, la ajá, escuela nos indica que los exámenes van de acorde a las unidades, ¿no? Lo que está en el sí, sílabo. Y así es. revisando, no sé si hay algún error, pero en la primera unidad los temas están completamente diferentes. Y bueno, esto por lo menos para mí me ha causado un poco de confusión de no saber hasta dónde llega el examen. Entonces, si pudieras confirmar así los temas como para estar segura, y no sé si mis demás compañeros también, me gustaría mucho. Ah, ya, ya. Pero bueno, estoy tomando el examen según el desarrollo de la primera unidad en el Patmos, ¿no? Yo también me estoy adaptando a ustedes respecto al dictado, según lo que han puesto en el Patmos, ¿no? Para no alterar. Los temas son básicamente abdomen agudo, ¿no? Infecciones quirúrgicas, en especial infección intraabdominal, es apendicitis aguda, ¿sí? Después viene obstrucción intestinal y hemorragia. Me estoy olvidando de uno. Ah, isquemia intestinal. Son 6 temas. ¿Ya? Nuevamente, abdomen agudo, infecciones quirúrgicas, apendicitis aguda, isquemia intestinal, obstrucción intestinal y hemorragia gastrointestinal. ¿Listo? ¿Lo tienen? Vale, doctor. Ya, ok. Entonces eso está ahí también, está igual que en el Patmos. Sí, yo he mandado el syllabus, pero han hecho algunos cambios, pero igual que ustedes me estoy adaptando para que no tengan mayor, mayor inconveniente. ¿Ya? Igual cada vez que nosotros les tomen un examen, les voy a decir qué temas vienen. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, doctor. Entonces, seguimos con esto. Ay, caray. Hemorragia gastrointestinal. Ya. Ya. Ok. Bueno, la hemorragia gastrointestinal ha dejado de ser una patología que sea totalmente quirúrgica. Generalmente ahora el manejo es multidisciplinario, ¿no? Es lo primero que tenemos que decir. Ahora, la hemorragia gastrointestinal puede ser alta y puede ser baja, ¿no? Dependiendo de dónde sea su origen, ¿no? Si alta es cuando es en el estómago y en el duodeno, y baja es a partir del ligamento de Treis, que generalmente va a involucrar, pues, lo que es yeyuno, todo el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Algunos mencionan, pues, del intestino medio, ¿no? El intestino medio es una zona ciega que básicamente va justamente desde el ligamento de Treis hasta la válvula ileocecal. ¿Por qué es una zona ciega? Porque es muy difícil de explorar, ¿no? Endoscópicamente, sobre todo, ¿no? Los gastroenterólogos mencionan esas diferencias. Pero, ¿cómo nosotros diferenciamos si es hemorragia digestiva alta o baja? Por los síntomas y los signos, ¿no? Generalmente la hemorragia gastrointestinal se presenta con hematemesis, que es la presencia de vómitos con sangre, melena, que es la sangre digerida en unas heces negras, malolientes, ¿no? Eh, Ambas son de hemorragia digestiva alta. La hematoquesia, disculpe que me comí la M ahí, la hematoquesia, que es la presencia de heces, ¿no? Con sangrado rojo, ¿no? Rojo frambuesa o a veces incluso rutilante, ¿no?
La rectorragia es más rojo rutilante. Entonces, la hematoquesia, como la sangre oculta en heces o la rectorragia son manifestaciones de hemorragia digestiva baja. Sin embargo, hay algunos casos en que la magnitud de sangrado es tan grande que incrementa también el tránsito intestinal. Y por una hemorragia digestiva alta podemos tener también hematoquesia, ¿ya? Pero son casos muy particulares. Bien, esta es la frecuencia que se da, ¿no? De 100 hospitalizaciones, en 100.000 adultos, si se presenta la hemorragia digestiva. Esto ha ido cambiando, obviamente. La mortalidad es 0,6% y 14% en general. También ha ido modificándose, obviamente, felizmente a favor de nosotros, ¿no? La evaluación del paciente, hay que ver si la hemorragia es aguda crónica, básicamente 72 horas de presentación, ¿no? De los síntomas. Y el cuadro de presentación, pues, hematemesis y melena, en caso de digestiva alta, disminución del hematocrito o hemoglobina, trastornos hemodinámicos como disminución de la presión arterial, incremento de la frecuencia cardíaca, la reposición de volumen, la respuesta al mismo y es saber cuándo vamos a transfundir, ¿no? Entonces, los pacientes con hemorragia digestiva alta, hay que preguntar si se han producido signos hemorrágicos o episodios previos de hemorragia, ¿no? Que generalmente se da en pacientes que ya tienen un diagnóstico de una úlcera gástrica, ¿no? Una úlcera duodenal. Si existe historia familiar de enfermedades, si es que alguna enfermedad como, por ejemplo, insuficiencia renal o cirrosis puede llevar a cuadros episódicos de hemorragia. Si existen operaciones anteriores de enfermedad ulceropéptica. Y esto es muy importante saber si es que consumen alcohol, si toman regularmente antiinflamatorios no esteroideos o corticoides, ¿no? Por enfermedades o por eventualmente, porque estos están directamente relacionados con la presencia de hemorragia, ¿no? Y si se han hecho otros estudios como endoscopías o angiografías, ¿no? En la hemorragia digestiva nosotros tenemos que tener un abordaje muy práctico, ¿no? Si es que el paciente viene con sangrado, ¿no? Y hay signos vitales que están estables, entonces nos permiten muchas cosas, ¿no? Llevar a una sala de hospitalización y hacer una endoscopía de manera electiva, obviamente ponerle una línea eh, venosa, ¿no? Y tomar unas muestras para pruebas cruzadas y sangre y finalmente pues hospitalizarlo para que ya con el tratamiento médico que va a incluir inhibidores de protones, ¿no? En unos casos octreotide, el paciente sea manejado endoscópicamente y nos dé esa opción. Pero si el paciente tiene signos de hipovolemia, es decir, hay una hemorragia persistente, generalmente aguda, entonces el paciente tiene que tener cuidados críticos, hay que hacerle transfusiones de hemoderivados, ¿no? Hacer monitoreo de su perfil de coagulación, idealmente hacer una endoscopía de urgencia, ¿no? Pero una endoscopía no diagnóstica, sino sobre todo instrumentada, ¿no? Que tenga todos los elementos como pipeta caliente, argón plasma, hemoclips, ¿no? Para poder manejar la hemorragia si es que ese es el caso, ¿no? Y luego, pues, de ello, hacerle sus controles seriados para ver si hay nuevo sangrado, ¿no? Se puede repetir una endoscopía de control, ¿no? Si es que la hemorragia es persistente o si finalmente pues nosotros estamos pensando en que el paciente va a terminar siendo quirúrgico por los hallazgos. Como les manifestaba, ahí están los síntomas, ¿no? De alta o baja y va a variar mucho pues de cómo se presente, ¿no? Hematemesis y melena generalmente es alta, la melena pues es una sangre ya digerida, ¿no? Hematoquesia es baja. Si es que nosotros le ponemos una sonda nasogástrica, vamos a poder rápidamente diagnosticar si la hemorragia es alta o baja, ¿no? Si es que aspiramos y sale sanguinolento, pues es una hemorragia digestiva alta.
Y si sale totalmente limpio, probablemente es baja, ¿no? O por lo menos de intestino medio, ¿no? A partir del ligamento de Treis. También hay otros signos indirectos, ¿no? Como el coeficiente de urea creatinina y la presencia de ruidos cardíacos, ¿no? La hemorragia, pues, es un trastorno alta, ¿no? Que se va del ligamento, o también llamado ángulo de Treis, hacia arriba, ¿no? Puede ser, y aquí es importante diferenciar un sangrado varicial y no varicial. Si es en el esófago y estómago proximal, puede ser varicial, ¿no? Debido básicamente a varices que se producen por hipertensión portal. Obviamente este sangrado es muy profuso, difícil de tratar, ¿no? Ahí su importancia. ¿Cuáles son las causas de una hemorragia gastrointestinal masiva? ¿Por qué les menciono esto? Porque esas son las únicas que probablemente nosotros vamos a tratar o vamos a estar alertas respecto a nuestra intervención, ¿no? Ahí en el hospital hemos diseñado un protocolo que le llamamos el código rojo, que básicamente es la asistencia frente a hemorragia masiva, que puede ser por trauma o puede ser por enfermedad ulceropéptica, ¿no? Generalmente los pacientes que tienen alguna posibilidad de cirugía son los que tienen un sangrado masivo. Aquellos que tienen sangrado controlado, que están estables, ya no son nuestros. Entonces, no podemos hacer un protocolo de algo que no vamos a tratar, ¿no? El manejo nunca deja de ser multidisciplinario, pero lo peor que podemos hacer es operar un paciente si es que no tenemos la asistencia endoscópica, ¿no? Tanto para el diagnóstico o como para el tratamiento previo. O sea, no porque no tienes endoscopía vas a tener que operar al paciente y hacerle las cirugías que vamos a describir, no. Lo que debemos hacer básicamente es tratar al paciente y primero médicamente corregir las pérdidas sanguíneas y luego hacerle su endoscopía y tratamiento endoscópico, ¿no? Muy pocos casos deben llegar a la cirugía. Las causas de una hemorragia masiva, ¿no? Son enfermedad ulceropéptica, gastritis, varices, ¿no? Gastropatía portal, ¿no? Debido a ello, básicamente, un desgarro por hemorragia de tipo Mallory-Weiss, ¿no? Esofagitis y úlceras esofágicas, ¿no? Neoplasias, que no es lo más frecuente, éctasis vasculares, ¿no? O angiodisplasias, que tampoco es muy frecuente en la parte alta, fístulas aortointestinal, sí hemos tenido unos casos muy, muy peculiares de esto, hematobilia y jugo pancreático sanguinolento, también la erosión de Delarfoy. Aquí tenemos las medidas iniciales, pues básicamente hay que tratarlo como cualquier choque hemorrágico, es decir, poner dos vías periféricas con unas catéteres vasculares de anchos y gruesos, ¿no? Tomarles en ese momento unas pruebas cruzadas, porque si el paciente está sangrando hay que reponerle con qué, con sangre, no es que solución salina, que primero vamos a ponerle los coloides y todo, no, necesita sangre, ¿no? Y muchas veces hasta sangre total. En algunos casos, sobre todo en pacientes ancianos o que tienen ya descompensación sistémica, ¿no? Disfunciones, hay que poner una vía central, ¿no? Porque tampoco es pasar volúmenes grandes, porque finalmente de repente lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Causamos un CIRS, un edema generalizado y es más difícil de tratar al paciente. Inicialmente hay que expandir rápidamente el intravascular con solución salina, ¿no? Nosotros en el Perú utilizamos cloruro de sodio al 9 por mil. Hay otros que usan solución de lactato Ringer, por ejemplo, no tenemos acá. Pero ahí están en el mismo nivel de evidencia de su uso, ¿no? La transfusión, si es que el paciente empieza ya a tener signos de compromiso hemodinámico, no necesariamente que esté en shock ya y el hematocrito es menos del 20%, ¿no? Generalmente nosotros se da la transfusión en un paciente crítico agudo cuando su hemoglobina es menor de 7, ¿no? ¿Por qué ese parámetro? Porque 7 es suficiente para poder completar la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Y llevar oxígeno a la célula. Por eso es que no es conveniente transfundir antes de tiempo.
La evaluación puede ser una evaluación diagnóstica, una evaluación clínica, ¿no? Y aquí la endoscopía pues tiene el papel de repente más importante, ¿no? Se hace una angiografía mesentérica, también puede hacerse con intervención inclusive, ¿no? Para poner unos tapones ahí, unos coins, ¿no? Embolización, ¿no? O puede hacerse también la gamografía con eritrocitos marcados. Esta gamografía nos ayuda mucho para poder saber dónde está el territorio, ¿no? Pero estos dos exámenes, tanto la angiografía y gamografía, no los vamos a poder, uno va a tener muy buena ventaja si es que diagnóstica, si es que el paciente no está sangrando o el sangrado es muy en napa o es en varios sitios, ¿no? Generalmente cuando hay solamente un vaso, podemos hacer esa intervención. La hemorragia digestiva alta, ¿no? Debido a hipertensión portal, tanto por la esofagitis como el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? O las propias varices esofágicas, son muy difíciles de tratar, ¿no? Porque hay que tratar dos problemas, la hipertensión portal y también el sangrado, ¿no? Endoscópicamente puede utilizarse electrocoagulación, puede utilizarse también los clips, ¿no? Felizmente la mayoría de estos sangrados, ¿no? Generalmente se precipitan por algún tipo de esfuerzo incremento de las presiones o desgarro físico a nivel de la unión gastroesofágica, eh, se pueden remitir espontáneamente, pero las que no, realmente es un gran problema, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un sangrado endoscópico, ¿no? Las otras que nosotros vemos más son las úlceras pépticas, ¿no? Que pueden ser, pues, duodenales o gástricas, ¿no? Hay factores de predisposición, la hiperacidez, la presencia y aislamiento de bacterias como el Helicobacter pylori y la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos. Por eso es importante recoger esa información en la historia clínica, ¿no? El tipo de sangrado, ¿no? Según la clasificación de Forest que todavía se utiliza, son 1A cuando es en chorro, 1B cuando es escurrimiento, 2 cuando hay estigma de sangrado reciente y 2A, 2B de acuerdo a la presencia o no del vaso, ¿no? 2C cuando es una base necrótica, ya una úlcera antigua, y 3 úlcera limpia. ¿Cuándo tenemos algo que hacer? Si es que el paciente está con una hemorragia en chorro, ¿no? Es 1A o 1B, entonces sí tenemos que advertir la posibilidad de que tenga que entrar rápidamente a sala de operaciones. Sobre todo, ¿por qué? Porque muy probablemente, si es que la endoscopía no es instrumentada o pues tenemos dificultades en el control de la hemorragia endoscópica, entonces no hay otra que operarlo, ¿no? Tratamiento médico endoscópico, láser, y aquí no aparece nada, por ejemplo, de tratamiento quirúrgico, ¿no? Terapia de inyección, epinefrina, alcohol absoluto, etcétera, ¿no? Si no remite con todo esto, sí tenemos que hacer la cirugía nosotros. Aquí tenemos una hemorragia, ¿no? Tipo 2, 2 sí, 2 básicamente. La hipertensión portal también ya no se utiliza mucho la cirugía. Antes se hacían cirugías de desconexión ácido portal, ¿no? Las cirugías de Warren, ¿no? De derivación portorrenal, cirugías muy, muy interesantes, pero realmente con mucha morbilidad ahora, ¿no? Entonces ya no se utilizan prácticamente ninguna de esas cirugías, solamente ha quedado una desconexión quirúrgica, ¿no? Con sutura mecánica circular con EEA y lo que se llama la operación de Sciura, ¿no? Que básicamente es la desconexión del fondo gástrico, ¿no? Para evitar, pues, el tratamiento de hipertensión portal, ¿no? Bueno, la otra forma es la hemorragia digestiva baja. Ya más o menos les dije cómo diferenciarla. Las causas aquí son totalmente diferentes, ¿no? La causa más frecuente es diverticulosis y angiodisplasia. Esto más o menos varía, pero también existen hemorroides y fisuras anales como unas causas de rectorragia, hemorragia digestiva baja,
fácilmente diagnosticables, el antecedente y el examen físico con o sin tacto rectal uno puede diagnosticar esto, ¿no? Hay otras causas como enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Colitis isquémica, infecciosa, inducida por radiaciones, ¿no? Y el divertículo de Meckel, que tiene formas de presentación tanto con una obstrucción, como vimos en la primera clase, ¿no? Que es un rezago embrionario que se presenta entre el más o menos 80 a 1 metro de la válvula ileocecal hacia arriba en el intestino, y la otra forma de presentación es por sangrado. Cuando es por obstrucción, ¿no? Que causa una brida y hay una obstrucción a ese nivel, debe resecarse. ¿Por qué? Porque el divertículo de Meckel no es otra cosa que la presencia de células gástricas, ¿no? Productoras de ácido en ese rezago embrionario, ¿no? En forma de un saco de intestino, ¿no? Que es el divertículo. Pero en el caso de sangrado, puede hacerse una sección solamente del divertículo, ¿no? En algunos casos, el divertículo de Meckel puede tener detrás una transformación neoplásica, por eso es que se debe hacer una resección. Invaginación también puede llevar a sangrado, fístulas aortointestinal y las úlceras pues solitarias o también inducidas por AINES, ¿no? Que antes no era una cosa totalmente infrecuente, ¿no? Pero ahora sí he visto que se están presentando también colitis por antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, ante una hemorragia digestiva aguda, ¿no? Resucitar al paciente, básicamente ponerle los fluidos, tomarle muestras de sangre, ¿no? Hacer todos los controles necesarios para que el paciente tenga lo que se llama una resucitación hemostática, es decir, pasarle los factores de los componentes o los hemoderivados, ¿no? De manera proporcional para que eso no cause un desequilibrio y ese desequilibrio trastorno de coagulación y finalmente mayor sangrado, ¿no? O perpetuación del mismo. Actualmente ya las hemorragias no masivas, los choques hemorrágicos, se está tratando con sangre completa, ¿no? Antes se hacía mucho con hemoderivados, todavía lo seguimos haciendo, pero en otras localidades como en Estados Unidos o incluso en la frecuencia que tienen muchos en países latinoamericanos como Colombia de trauma y en Brasil también se está haciendo ya la implementación de la reposición de hemorragia digestiva o choque hemorrágico con sangre completa, ya no fraccionada. Bueno, entonces si es que el sangrado pues es continuo, va a una cirugía endoscópica urgente, como les decía, la terapia endoscópica, y si es que esta fracasa, pues tenemos dos posibilidades, ¿no? Tratamiento angiográfico, que muchas veces tampoco si ha fracasado la parte endoscópica, es muy raro que la angiografía logre controlar, pero puede darse en algunos casos, y si no, vamos a la cirugía, ¿no? Cuando es una hemorragia varicial, aquí también tenemos que, sobre todo, utilizar más recursos médicos que puedan, pues, evitar a toda costa el ingreso a sala de operaciones, porque cuando está en sala de operaciones hay muy poco que hacer, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sangrado varicial, hay que utilizar, pues, terapia específica, escleroterapia, vasopresina como un vasoconstrictor, ¿no? Otra vez la escleroterapia de emergencia, y en algunos casos se utiliza una sonda especial que es la sonda de Sengstacken-Blackmore. Ya no veo, ya hace como 4 o 5 años utilicé una sonda en un paciente que tenía un sangrado digestivo masivo por una fístula aortoporta, ¿no? Había hecho una fístula aortoportal, esto debido pues a un traumatismo por arma blanca, y en el transcurso de años el paciente tenía 22 años, hizo una fístula y pues todo era arteria, no había venas prácticamente. Esa hipertensión portal no remitía con nada y tenía episodios de sangrado. Entonces, en un sangrado masivo, tuvimos que utilizar la zona de Sengstack en Blackmore, pero ya después no he vuelto a ver esa zona. Ya creo que no se está usando. Y si pues el paciente no remite con todo esto,
con escleroterapia, con embolización de emergencia y todo, entonces sí tendría que ir a cirugía, ¿no? Y aquí hay muy pocas opciones en la cirugía. Cuando la hemorragia digestiva es baja, ¿no? No se olviden siempre la resucitación y luego el procedimiento endoscópico, ¿no? En este caso la colonoscopia es importante, pero a veces no se puede realizar porque el colon está mal preparado y es más difícil, ¿no? En su manejo. Eh, en algunos casos puede darse enteroclisis por pacientes con divertículo de, de Meckel, ¿no? He operado a un muchacho que tenía pues episodios de sangrado, ¿no? Tuvo un shock, el sangrado felizmente remitió y después de eso, a los 5 días volvió a sangrar, no había mucha descompensación hemodinámica felizmente y tenía un estudio por cápsula endoscópica que diagnosticó un divertículo de Meckel, ¿no? Son pocos los casos que se dan. Y bueno, felizmente pudimos entrar por la paroscopía, encontramos el divertículo, hicimos una resección con sutura mecánica endoscópica y se hizo la radiografía, el paciente fue bien, ¿no? 22 años tenía, y no hubo mayor problema, ¿no? Pero no es lo usual, ¿no? Generalmente la hemorragia de intestino medio, es decir, desde la válvula ileocecal hasta el ligamento de Treis, es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Necesitas una enteroscopía doble balón, ¿no? Que muchos hospitales no la tienen, o tienes que tener mucha pericia para a través del colon, ¿no? A través de una colonoscopía, lograr pasar la válvula ileocecal y por lo menos advertir hasta 1 metro de la válvula, ¿no? Es bastante complicado. Igualmente, luego de la colonoscopía, los procedimientos radiológicos, ¿no? Y endoscópicos terapéuticos o diagnósticos como una gamografía nos pueden ayudar a ello. ¿Qué pasa si nosotros tenemos sangrado y este no remite con el procedimiento endoscópico? Entonces, y lo peor todavía es que si se hace la endoscopía y no se encuentra el punto de sangrado, tanto para la alta como para la baja, es un gran problema porque es entrar a ciegas con la cirugía, ¿no? Ya la cirugía de por sí es complicada en este tipo de pacientes, ¿no? Eleva mucho la morbilidad, es decir, las complicaciones derivadas de la operación, y sobre ello no saber exactamente dónde está sangrando, ¿no? En el caso del alta puede ser el estómago, el duodeno. En el caso de la hemorragia digestiva baja, Un puede segundo. ser, se ha metido el Tesiris, ¿no? Puede ser Estoy en eso. también el Lo siento. colon. Tengo problemas de conexión. Vuelve a intentar en un rato. Ya dejó de hablar. Bueno, puede tener problemas a nivel de todo el colon, ¿no? Entonces ahí sí es muy, muy dramático y lo que tenemos que hacer, si es que es un sangrado masivo y no tenemos punto de sangrado, tenemos que hacer una resección, una colectomía subtotal, ¿no? No debemos hacer una colectomía parcial pensando que a veces el derecho sangra más, me parece que podría ser, y no, ahí tienes que hacerle todo, ¿no? Y es muy, muy mutilante, ¿no? La angiodisplasia secal, ¿no? Aquí es diagnosticado mediante métodos radiológicos con contraste, nos ayuda pues para ver dónde está el problema, circunscribir y de repente con un abordaje endoscópico lograr controlarlo, ¿no? Aquí tenemos un pólipo sangrante, miren, muy pocas veces se ve así, ¿no? Bueno, por dramático que parezca, aquí con un clip endoscópico se soluciona el problema, ¿no? Al menos de emergencia, ¿no? Después ya se puede hacer una resección endoscópica, etcétera. Y esta es la otra causa de hemorragia también, ¿no? Por cáncer, pero es lo menos frecuente. Hemorragias crónicas sí se dan mucho en el colon derecho, pero hemorragia aguda, ¿no? No es tan frecuente, pero cuando se presenta, pues no te queda otra que si endoscópicamente logras dónde está la lesión, de repente hacer un tatuaje para guiarte y luego hacer una resección oncológica, ¿no? Colitis ulcerativa, felizmente todavía no hay mucho en nuestro país, pero sí hemos visto algunos casos muy, muy esporádicos de esta enfermedad. Igual también como es una enfermedad difusa,
muchas veces, como la tuberculosis también a veces sangra, ¿no? Muchas veces lo que hay que hacer es solamente el tratamiento endoscópico y médico, ¿no? En el caso de la colitis, antiinflamatorios o terapia biológica, y en el caso de la tuberculosis, las drogas antituberculostáticas. Si no se pueden dar orales, por lo menos endovenosas, ¿no? Y eso pues va a hacer que remita el sangrado. El resto es tratamiento de soporte. Idealmente estos pacientes no deben entrar a cirugía porque si no, vamos a sacar intestino que está obviamente sí enfermo, pero inflamado. Pero el resto del intestino también lo está, así que es una enfermedad sistémica. Entonces no podemos hacer resecciones pues sin sentido, ¿no? Sarcoma de Kaposi que se incrementó por la pandemia del SIDA, pero son muy casos esporádicos, ¿no? Y divertículos sangrantes, ¿no? Diverticulosis que también es bastante frecuente, pero en pacientes ya de mayor edad, ¿no? Angiosplasia colónica, nosotros no vemos mucho esto aquí, pero sí hay más en países del hemisferio norte. Bien, muchachos, preguntas. Hay algo que les tengo que decir. Nosotros les he dicho en toda la clase que nosotros reservamos la cirugía para casos muy específicos y especiales. ¿Cuáles son estos casos? Si es que el paciente tiene un sangrado, ¿no? digestivo y involucra más de la transfusión de más de 4 a 6 unidades, ¿no? O si el paciente empieza a tener trastornos de coagulación, ¿no? Pese al tratamiento con hemoderivados, o si el paciente está en shock hemorrágico persistente, entonces en esos casos no nos queda más que entrar a la cirugía, ¿ya? No se olviden, trastornos hemodinámicos con necesidad de transfusiones, más de 6 unidades en un día. Si es que hay trastorno hemodinámico, ¿no? Con hipotensión, taquicardia, califica como un grado 3 de hemorragia. O si ya está presentando trastornos de la coagulación, ¿no? Entonces, en ese caso sí tenemos que hacer una cirugía temprana. ¿Qué se hace en la cirugía? Básicamente se abre el órgano que creemos que está comprometido y en la úlcera se le hace una rafilla. Así no hay mucha ciencia aquí. La hemorragia digestiva es dramática en el ingreso, pero no hay mucho que hacer en la parte quirúrgica. Encuentran el punto de sangrado y le ponen un punto ahí con sutura no absorbible y cierran el intestino, nada más. Hay algunos casos especiales donde la úlcera gástrica, por su ubicación, sí va a necesitar de tratamiento con gastrectomías, en algunos casos vaguectomía y cirugías derivativas. Eso lo vamos a ver en la parte de cirugía de esófago y estómago, ¿ya? Pero en la parte de emergencia de tratamiento de la hemorragia digestiva, siempre es primero endoscópico, médico, luego endoscópico y quirúrgico solamente en las condiciones que le he manifestado, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Solamente hacer rafía de la úlcera. No hay que hacer resecciones, ni tampoco derivaciones, ni nada de ello. ¿Listo? ¿Preguntas? No hay. Dejamos de compartir. Doctor, Muchachos. Así, dime. los pacientes con hemorragia gastrointestinal, ¿tiene esta frecuencia de presentar trastornos de la conciencia? Si es que es ¿Trastorno de la necesario. conciencia? Sí. Claro, claro, es parte del cortejo sintomático, ¿no? Cuando veamos choque hemorrágico, ¿no? Vamos a ver, pues, que el paciente, eh, al momento de sangrar, va a tener tres respuestas, ¿no? El sangrado agudo lo vamos a determinar porque el paciente tiene algún foco de sangrado, primero. Segundo, que tiene una respuesta adrenérgica, ¿no? Es decir, palidez, taquicardia, retardo en la circulación capilar, es decir,
llenado capilar es más de 2 segundos. Y después de eso tiene ya no solamente trastornos de respuesta adrenérgica, sino trastornos en base a la hipoperfusión. Entonces, en la hipoperfusión, ¿qué quiere decir? Que la sangre no ha llegado a los órganos que requiere, ¿no? Lo primero que se afecta es el riñón. El flujo plasmático renal disminuye y la diuresis también disminuye. El trastorno hemodinámico hace pues que la cantidad de volemia sea menor, por lo tanto el paciente, hay una taquicardia, ¿no? Y hay un gasto cardíaco que cada vez va bajando, ¿no? Entonces el corazón trata de compensar con mayor incremento de la taquicardia y con vasoconstricción periférica, ¿no? Por eso que el paciente anda pálido. Y lo tercero es que la sangre tampoco llega adecuadamente al cerebro. Entonces el paciente tiene signos de hipoxia, que puede darse con letargo, con sueño, ¿no? Pero también puede darse con agitación psicomotriz, ¿no? Que son signos de hipoxia. Entonces sí hay trastornos neurológicos, pero generalmente cuando el sangrado es pues masivo, ¿no? O está en choque hemorrágico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una. Para realizar la pregunta al paciente del uso frecuente de AINES, ¿nos referimos exclusivamente a vía oral o también puede ser, por ejemplo, diclofenaco, vía intramuscular y también lo consideramos o no? Sí, sí, los dos, porque el sangrado por antiinflamatorio no esteroideo no se produce solamente por acidez gástrica debido a que el ácido acetilsalicílico o los antiinflamatorios no esteroideos tienen un pH ácido. No, no solamente eso, sino que el antiinflamatorio no esteroideo tiene un mecanismo sobre la formación de prostaglandinas, ¿no? Entonces, al inhibir a ese nivel, ¿no? La formación de prostaglandinas protectoras gástricas hace pues que haya un desbalance y la hiperacidez causado pues por la deficiencia de prostaglandina A secretoria, ¿no? O prostaglandina G con incremento de la función ácida va a hacer pues que haya una ulceración, ¿no? O una gastropatía por ácidos. Entonces, si tú le das esto, o sea, si recibe eventualmente antiinflamatorios, sea no esteroideos o esteroideos, ¿no? Pero recibe antiinflamatorios no esteroideos como diclofenaco por vía intramuscular, el mecanismo es el mismo. El mecanismo del antiinflamatorio es disminuir, pues, la protección gástrica, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que recibir vía oral. Si tenemos el antecedente de uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, así sea parenteral, es un antecedente relevante. Claro que la mayor frecuencia se da con perdón, los de uso de vía oral, pero no hay un estudio que diga que no hay riesgo si lo das parenteral, ¿no? El riesgo es el mismo. Ah, ya. Y doctor, uso crónico de este diclofenaco, ¿a qué se refiere? ¿Cuánto tiempo? El diclofenaco, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades del colágeno o tienen artrosis, ¿no? Y generalmente se les pueden utilizar pues, por un ciclo de 7 a 10 días diclofenaco cada 12 horas intramuscular, ¿no? Eso es el uso crónico. Eso también te puede llevar pues, a hemorragia digestiva, ¿no? Sin que hayas ingerido el medicamento. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, pues, entonces, Doctor, revisen yo por tengo favor una. el video. Sí, dime. Doctor, usted mencionaba que en la parte de, por así decirlo, de una emergencia, mayormente no se hace cirugía, ¿verdad? Sin embargo, Así es. mencionó unas pautas como una hemoglobina en 8 o menor a esta, o en 6 creo que mencionó. Eh, Se entraba a cirugía, pero eso no sería un pronóstico un tanto desfavorable también, ya que habría el paciente es una pérdida sanguínea también.
Ya, a ver, hay cosas que no he dicho, ¿ah? Ah, ok, Yo he ok. dicho que las Entonces cosas me en he las cuales, confundido. a ver, sí, claro, No. te explico. Cuando nosotros, la única opción que debiéramos tener, porque normalmente eso es lo que se debe hacer, pero no necesariamente se da en todos los medios, es que la opción quirúrgica es la última a la que debemos recurrir, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está le hemos hecho obviamente el tratamiento médico, le hemos tomado la muestra de sangre, le hemos transfundido, le hemos visto el medio interno, que no haya afecciones, etcétera. Pero pese a eso, el paciente sigue consangrado y no la hemoglobina, sino el paciente tiene la demanda de transfusión sanguínea es de más de 6 unidades durante el día, ¿no? En un día le han tenido que pasar un paquete globular, o dos, tres, y llegas hasta más de 6, o tiene trastornos de coagulación persistente, ¿no? O sea, tú lo estás reponiendo con hemoderivados, pero pese a eso no te corrige los tiempos de protombina y tromboplastina activada, ¿no? Y el INR sigue, pues, modificándose, o está con un shock, es decir, tiene un trastorno hemodinámico severo que muchas veces se presenta en pacientes neurológicos, ancianos o cardiológicos muy tempranamente. En ese caso, sí tenemos que operarlo, ¿no? La hemoglobina es parámetro básicamente cuando es menor de 7, pero en el contexto de lo que te he dicho, ¿no? O sea, no es porque encuentres el paciente ha sangrado, a ver, ¿cuánto está su hemoglobina? 7, ya, mételo a la sala. No, 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 no. Lo que primero tenemos que Cuando hacer ha es fallado, cuando ha fallado la médico, terapia médica. ajá, tratamiento médico, luego tratamiento endoscópico y finalmente, si es que reúne criterios de hemorragia masiva, vamos al tratamiento quirúrgico. Ahora, en el tratamiento endoscópico, en algunos casos muy específicos, no solamente se puede hacer el tratamiento endoscópico, sino nos podemos ayudar de el tratamiento radiológico, ¿no? Endovascular. Pero son muy pocos casos en los cuales pues es simplemente un vaso el que está sangrando, ¿no? El territorio generalmente no está, siempre es muy difuso, ¿no? Y es difícil hacer una arteriografía, ¿no? Una angiografía, llegar y ponerle embolizarlo, ¿no? Hacer una tromboembolización de ese vaso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, bueno, entonces revisen por favor no solamente las presentaciones, revisen el PPT si es que la videoconferencia, si es que tienen el tiempo, porque hay muchas cosas que no se dicen, ¿no? Del slide nomás no va a salir, ¿ah? Las preguntas, y si es posible, pues las lecturas también adicionales, ¿no? La página que está en internet, ya, se llama UFI Perú, y hay un ciclo de conferencias, si ustedes quieren, pues están con tiempo, están distraídos, no tienen más que hacer, ¿no? Por ejemplo, hemorragia digestiva baja, perdón, hemorragia digestiva 26 de julio, 26 de junio, ¿ya? Ahí se hizo esa conferencia. A ver, obstrucción, 10 de julio, obstrucción intestinal. Voy a tratar de ponerlo en Patmos, ¿ya? Y hay una conferencia muy interesante que es, ajá, 1 de mayo, 01 de mayo. Es sobre terapia antibiótica.
sepsis. Y esa también es muy buena. 24 de junio. 24 de abril, perdón. Manejo, infección abdominal. Ya, 31 de julio, igual hay que recomendarla, hemorragia extiva baja. Ya, bueno, esas son un ciclo de conferencias que nosotros hicimos. Tenemos una página y estamos haciendo un curso pues de cirugía de cuidado agudo, ¿no? Y en ese curso las conferencias han sido grabadas y se han puesto en la página de UFI Perú. Entonces, si ustedes gustan, pueden visitarla y ver las referencias respecto a la fecha y el tipo de, y las clases que se han dictado, ¿no? Son conferencias muy interesantes. Bueno, solamente si es que tienen tiempo, pues, ¿no? Pero con toda la información que han tenido por ahora, creo que ya es más que suficiente. Y Doc, Bien, ¿usted recomienda sí. leer un libro en específico? No logré escuchar cuando lo dijo. Un libro específico, no, porque en esta primera parte, bueno, de repente algunos de los conceptos sí están en este libro de Ciencia y Práctica en Cirugía Laparoscópica, pero la verdad que no tengo el permiso para pasarlo por red. Entonces, no hay forma de socializarlo, ¿no? Pero voy a tratar de que las preguntas vengan básicamente, obviamente conceptuales. A mí me interesa más que ustedes tengan el concepto y que vengan de las clases que se han dictado, pero no necesariamente de las presentaciones de PPT, ¿ya? Porque como ustedes habrán visto, ¿cuántos alumnos son? ¿65? En realidad somos como 70 Ahí o está, más, como de hecho. 70, pero en ningún caso, es más, yo creo que en una de las reuniones han registrado solamente 32, creo 33 alumnos, ¿no? Pero en ningún caso han escuchado las conferencias todos. Entonces, bueno, como están grabadas, de repente por ahí pueden, pero el que tome el examen no necesariamente de una sola referencia, eso pues me ayuda a también saber qué tanto están interesados en el curso, ¿no? Porque este curso, si bien usualmente era teórico práctico, ¿no? Y la práctica nos ayuda mucho a tener muy bien los conceptos, ¿no? A tener los conceptos muy bien definidos, ¿no? Teóricos, pues lo mínimo que tenemos que hacer ahora con esta virtualidad es tener la información necesaria, ¿no? O sea, la única interacción que podemos tener nosotros es en este momento, con preguntas y respuestas, ¿no? Pero después no hay otra. Entonces, si tampoco se hace eso, o sea, si no escuchan las clases, si es que es tan virtual que se dedican a cualquier otra cosa y no escuchan esto, no preguntan, no interactúan, entonces no hay forma, pues, de saber si están aprendiendo o no. La única es a través de un examen y el examen pues no va a venir tan literal como otros exámenes, ¿no? Sino va a ser más del concepto en sí, ¿ya? O sea, no es que eh, no, lo que dijo, eso no lo dijo así, ¿no? Estuvo en la conferencia, fue diferente, el doctor dijo otra cosa, en el slide dice esto, no. Y si me van a reclamar, porque sí, pues yo acepto todo tipo de reclamos, no hay ningún problema. Pero lo hacen con la bibliografía sustentada, ¿ya? Si no, no vamos a estar, como en otros ciclos, evaluando el examen y a partir del examen, saber si el curso, justifica
llevarlo o no, ¿no? Porque finalmente hacen una evaluación del evaluador y sin hacer lo mínimo, que es realmente escuchar las clases y tratar de aprender, ¿no? Porque eso es lo que requieren ustedes, ¿no? Para futuro, para poder tener elementos o herramientas para enfrentarse a los pacientes, ¿no? Bien, muchachos, entonces ya el viernes les toman el examen, ¿ya? Entonces, la hora y